Plantas, mujeres sabias y caza de brujas. Capítulo 10. De santas, flores y falsas curaciones. Hola, buenos días o buenas tardes. Ya sé que no os ha costado nada descubrir la solución del acertijo que os puse. De todas formas, voy a poner en común los comentarios sobre las semejanzas entre la roseta hexapétala, el helecho y estos canecillos obscenos. Como muchos sabéis, la roseta de 6 pétalos es un símbolo muy utilizado como elemento decorativo en estelas funerarias de la Edad del Bronce, romanas, visigóticas y medievales, y abundante en el norte de España, desde Galicia al País Vasco. No representa algo vegetal, sino un símbolo celeste solar que, como los trisqueles y evásticas, se refiere a la vida eterna, al constante flujo de volver al inicio y por tanto alude a la inmortalidad y la reencarnación. En la aceptación popular, la roseta tiene un fin protector y de atracción de la buena suerte, motivo por el que suelen aparecer en las fachadas de las casas con el objeto de ahuyentar los malos espíritus, pudiéndose encontrar en los dinteles de las puertas, ventanas y balcones, también en los muebles, aperos de labranza y objetos cotidianos. También sabéis que se denomina canecillo o can a la cabeza de la viga que asoma al exterior y soporta la cornisa o alero y que de elemento constructivo pasó a ser sobre todo decorativo y pedagógico en el arte románico y sobre todo asturiano. Las últimas investigaciones sobre los canecillos afirman que, más que representar pecados y escándalos sexuales, fueron elaborados pensando en que su obscenidad sería capaz de ahuyentar los malos espíritus. Su misión era la de sorprender, chocar, incluso asustar, no la de dar lecciones. Nadie espera ver en una iglesia la obscenidad, por eso protege sorprendiendo, haciendo huir hasta el mismo diablo. Así que ya os habréis dado cuenta de que el factor común de rosetas y canecillos obscenos son los efectos apotropaicos que se les atribuía, es decir, su capacidad mágica para atraer el bien o impedir el mal a quien los utilizase. Y respecto del helecho, os preguntaréis, ¿también tiene poderes apotropaicos? Pues sí, y si tenéis un poco de paciencia, espero explicar su función mágica como amuleto de la buena suerte a continuación. Pero para eso debemos hablar de Hildegarda von Bingen, una mujer sabia en el sentido más literal del término, en profundidad y amplitud de conocimientos. Fue compositora, científica, teóloga, médica, escritora, poetisa, mística, cosmóloga, filósofa, política, activista ecológica, monja y visionaria. Un currículo más que suficiente para ocupar un cargo en la Comunidad de Madrid. En la actualidad, y después de haber sido una perfecta desconocida durante siglos, referirse a ella se ha puesto de moda. En parte porque los investigadores están de acuerdo en que su extensa obra sobre música, teología, ética, herbología, medicina y ecología se convirtió en uno de los pilares más firmes de la Iglesia de finales del siglo XI y comienzos del XII, tiempos del jardín de piedra románico del que hemos hablado en el capítulo anterior. Y también porque los consumidores de cerveza saben la excelente aportación que Hildegarda hizo al líquido de oro añadiéndole lúpulo, con lo que consiguió que se conservase mejor, que su amargor saciase mejor la sed y además, al no ser tan dulce, consiguió que la gente bebiese menos, ya que Hildegarda estaba preocupada por el abuso de su consumo. Otra razón pudiera ser que la estrecha relación sentimental que Hildegarda mantuvo con su compañera Ricarda von Stade esté sirviendo ahora para el feminismo como un icono transgresor y lésbico. Aunque yo creo que sobre todo Hildegarda chocó en su época por ser insumisa, se opuso a la autoflagelación
y por su actitud hacia la sexualidad femenina. Podríamos decir que fue la primera sexóloga y vamos a ver por qué. Primero, porque sostiene que la culpa del pecado original no fue de Eva, sino de Satán, en contra de la teología tradicional de la época. Segundo, porque fue la primera mujer que escribió sobre el orgasmo femenino. Tercero, porque sostenía que en una pareja el placer era responsabilidad de dos. Y cuarto, recomendaba un abortivo fabricado por ella misma a base de leche y ramas de hojaranzo y carpe. Y por si todo esto no fuese suficiente, Hildegarda era una estupenda conocedora del cáñamo, el cual recomendaba para los dolores de cabeza, que ella misma sentía y ella misma lo tomaba, lo que sin duda potenciaría alguna de sus visiones místicas. El caso es que Hildegarda fue canonizada y nombrada doctora de la Iglesia por Ratzinger Benedicto XVI, también alemán, el 10 de mayo de 2012, mediante el procedimiento de equivalencia, en el que no se requiere proceso jurídico previo, ni la prueba de milagros, sino que se realiza mediante decreto, confirmando el culto que se le profesaba en Alemania desde hacía siglos y extendiéndolo a la Iglesia Universal. Según su biografía, Hildegarda disfrutaba de frecuentes éxtasis y visiones en las que Dios le revelaba los misterios del mundo natural, del mundo espiritual, de las Sagradas Escrituras, del pasado y del futuro, lo que le hicieron merecedora en su tiempo del sobrenombre de Sibila del Rin. Fue consejera de obispos y emperadores y árbitro de contiendas, y se dedicó con ahínco a reformar las costumbres, anunciando los castigos divinos que se merecerían quienes no siguiesen sus consejos. Eso le dijo al mismo Federico I Barbarroja. Su libro de plantas, que forma parte de la física, está subdividido en 165 capítulos y en cada uno de ellos trata de las propiedades de una planta o flor determinada. Hemos elegido aquí como ejemplo 13 plantas de las que, junto a los remedios físicos que pueden aportar, Hildegarda hace también muchas alusiones a los tratamientos psicológicos o de carácter moralizante que indudablemente debieron influir en el simbolismo floral del medievo. Si se cuece lavanda con vino o con agua y miel y se bebe a menudo, tibia, se alivian los dolores de hígado y de pulmones. También se obtiene conocimiento puro y un espíritu puro. El hinojo vuelve al hombre alegre, incluso si se come de formas distintas. Da una calidez agradable, un buen olor al cuerpo y ayuda a digerir bien. Se deben comer las semillas del hinojo con el estómago vacío, porque se llevan el mal aliento y aclaran la vista. La sábila. Sí, señores, la sábila es el aloe vera, del cual ya hemos cantado sus excelencias en egipcios, chinos, griegos, suecos, indios, americanos. Decía Hildegarda: La sábila es útil contra los estados de ánimo perjudiciales, porque esta planta es seca y los elimina. Por eso, toma hojas de sábila, pulverízalos y come el polvo sobre un pan. Además, Hildegarda la utilizaba como remedio para la ictericia, enfermedades estomacales, migraña, caries y úlceras supurantes. La planta de ruda en el vino disminuye el calor o el frío de la melancolía. Cuando el hígado de una persona se enferma debido a la tristeza, cocer el pollo en el hisopo, incluso antes de que la enfermedad tenga la sartén por el mango, debe comerse con frecuencia. También deben comer el hisopo fresco, puesto en vino, y beber este vino también. Si el ajenjo es fresco, se debe aplastar y el jugo se debe exprimir a través de un paño. Se lleva a ebullición durante poco tiempo el vino con miel y se vierte el jugo en el vino, de modo que este jugo exceda en sabor al vino y la miel. Esta bebida, ingerida en ayunas de mayo a octubre, cada 3 días,
Combate la melancolía y la depresión, aclara la vista, refuerza el corazón, evita problemas de pulmón y de estómago, limpia el intestino, favorece la digestión. La canela tiene una gran fuerza. Quien a menudo la come disminuye el mal humor transformándolo en un humor bueno. Si se agrega el tomillo a las buenas hierbas y a los condimentos, con su calor y fuerza arrastra la materia pútrida de las dolencias. Nunca es bueno comer la ortiga cruda, pero cuando está fresca y acaba de salir de la tierra, es bueno comerla una vez cocida, porque purifica el estómago y elimina la flema. Así como la sal templa todo el alimento, y si se agrega a las comidas demasiada o demasiada poca, es malo, también esta variedad de menta, agregada moderadamente a la carne, pescado, purés u otros alimentos, proporciona un buen sabor a esa comida y es un buen condimento. De hecho, comido así, calienta el estómago y proporciona una buena digestión. Una persona que tenga la lengua paralizada de modo que no pueda hablar, que ponga albahaca bajo la lengua y recuperará el habla. Pero también quien tenga fiebre alta, terciana o cuartana, que haga hervir albahaca en vino, agregue miel, filtre la solución y la beba a menudo en ayunas y después de cenar, y la fiebre desaparecerá. Quien esté afectado por los malos humores en la espalda o en el costado, hierva galanga en vino y bébalo caliente frecuentemente, y el dolor desaparecerá. Quien tenga dolor en su corazón o con un corazón débil, si come galanga en cantidad suficiente, pronto estará mejor. Si el corazón está débil y el estómago enfermo, no hay como comer esta planta para recuperar las fuerzas. El que tenga el alma en pena incluso recuperará la alegría comiendo esta hierba. Sus semillas contienen fuerza sanadora. Para una persona sana, es sano su consumo. Un paño fabricado de fibras de cáñamo es bueno para vendar úlceras y heridas, porque el calor en él es moderado. Y el helecho. En el capítulo 47, Hildegarda habla del helecho, del que dice lo siguiente. El aquejado de gota, coja helecho verde, cuézalo en agua y báñese varias veces en ella. Cesará la gota, aclarará tu vista y alejará la ceguera. Pero también el que es sordo, hasta el punto de no poder oír, envuelva la semilla del helecho en un trapo y póngalo repetidamente en la oreja, con cuidado de que no le penetre en la cabeza a través de ella, y recuperará la audición. Y el mudo ponga su semilla sobre la lengua y se soltará la lengua y hablará. Además, si alguien carece de memoria y de capacidad intelectual, tome en su mano la semilla del helecho y recuperará su memoria y sus facultades mentales, y así se podrá entender aquel que no sea capaz de hacerse entender. Después de estas declaraciones, el helecho, que duda cabe, se convirtió en una panacea, capaz de curar todo tipo de dolencias y males, y puesto que el dolor y la enfermedad eran considerados manifestaciones diabólicas, esta planta se hizo merecedora, y no solo a nivel popular, sino también en ámbitos religiosos, de un marcado carácter divino, capaz de alejar y vencer el mal, o sea, al diablo. La misma Hildegarda escribe: El helecho es muy cálido y seco. Es poco jugoso, pero tiene una gran fuerza, o sea, un poder tal que el diablo huye de él. Y en el lugar donde crece, el diablo no suele poner en práctica sus tretas, sino que más bien esquiva y se aleja de la casa y lugar donde se encuentra. Y los rayos, truenos y granizo raramente caen allí. Y en el campo donde crece pocas veces cae el granizo. Incluso el hombre que lo lleva consigo se ve libre de hechizos y de encantamientos y conjuros diabólicos y otras fantasmagorías. En el ámbito de la rectitud natural,
representa el bien y la honradez, y por tanto toda maldad y hechicería huyen de él y lo esquivan. En cualquier casa en que se encuentre, el hechizo y las visiones no pueden realizarse. Por tanto, póngase el hecho alrededor de la parturienta y cerca del niño, incluso en su propia cuna, para disminuir las acechanzas del diablo, ya que éste, en cuanto ve por primera vez el rostro del niño, siente un gran odio contra él y le hostiga. Se llama magia a la creencia de que las leyes de la naturaleza física, química, espacial o psicológica, como las intenciones, las emociones o los sentimientos, pueden dominarse a nuestro capricho con determinadas prácticas, con ritos, oraciones o conjuros. Hablamos de magia blanca si el poder se atribuye a dioses o espíritus benignos. Y hablamos de magia negra si se cree que son diablos o demonios malignos los que intervienen para perjudicar. Y también hablamos de milagros, si esos hechos extraños o sobrenaturales los atribuimos al Dios verdadero, cuando para dar muestras de su inmenso poder modifica por un tiempo las leyes de la naturaleza, separando aguas, curando enfermos o resucitando muertos, directamente o a través de sus particulares intermediarios, la mayoría de las veces los santos, la Virgen o los sacerdotes. En culturas de hace milenios y en muchas de las actuales, las personas creen que las enfermedades, como cualquier otra calamidad, son debidas a un acto punitivo de las divinidades. Castigos que pueden ser colectivos, como las malas cosechas, las derrotas en las guerras, las pestes o las muertes. O bien castigos individuales, como la lepra, la ceguera, la locura, la ruina, la pobreza o la mala suerte. Estas creencias aseguran que los enfermos están poseídos por un espíritu maligno o daimon, o padecen el efecto de un hechizo, mal de ojos o maleficio. Ven aquí, hermoso, que te vas a enterar. Es sabido que la epilepsia se consideraba una posesión diabólica, que requería el trabajo de un sacerdote experto para expulsar del cuerpo los demonios. O esa enfermedad que se llamó el baile de San Vito, que se propagó entre cientos de habitantes en la ciudad de Augsburgo en 1518. Cuando el no poder parar de bailar durante días produjo la muerte de muchos de sus ciudadanos, seguramente condenados por sus pecados. Por cierto, en la actualidad se considera patrimonio de la humanidad el recuerdo de aquellas danzas anteriores de 1100, por ejemplo la procesión con danzas de Eknarch en Luxemburgo. Hildegarda demostraba su valentía porque en este ambiente mágico supersticioso de la época se atrevía a utilizar su herbología que por hacer el bien entraba dentro de la magia blanca o del milagro. En la Alta Edad Media la enfermedad, insisto, se consideraba no como un castigo, sino como una prueba que Dios enviaba al individuo, como las que sufrió el santo Job, y sus padecimientos acercaban al enfermo a Jesucristo. Pero también se interpretaba esa enfermedad como un castigo divino, como una penitencia que exigía a Dios por los pecados que la persona hubiese cometido, llegando a identificarse al enfermo con el pecador. En marzo de 2020, el rabino israelí Meir Mazuz consideró el COVID como castigo divino contra la homosexualidad. Por eso, el mejor tratamiento, a veces el único permitido, sería el humilde acatamiento de la voluntad divina y en todo caso la súplica mediante rezos, regalos u ofrendas, sacrificios y promesas de enmienda. De esta manera, los santos fueron asociados con la curación de las enfermedades. San Cosme y San Damián eran los patrones de la medicina.
San Basilio regía sobre el pulmón y la garganta. Santa Polonia sobre los dientes. San Erasmo cuida el abdomen. Es patrón de marineros. Su estómago fue partido en dos y sus intestinos fueron enrollados alrededor de un cabrestante. También los violinistas le tienen como patrón porque Erasmius, en griego, significa gracioso o agradable, como la música. Las santas Lucía y Triduana se sacaron los ojos para desechar a sus pretendientes. Santa Lucía en Siracusa y Santa Triduana en Escocia, así que ambas rigen sobre los ojos. Santiago el Mayor, las enfermedades reumáticas. San Roque, las plagas. San Cristóbal curaba la peste bubónica. San Ciriaco, mártir del siglo III, contra la epilepsia y las tentaciones a la hora de la muerte. Santa Margarita era invocada durante el parto. San Pantaleón era invocado por los médicos y contra los dolores de cabeza y tisis. San Vito de Lucania curaba la corea y la epilepsia. Fue un mártir hervido en el siglo III. Santa Águeda es la santa patrona del cáncer mamario. Y dedicaremos una especial atención a dos santos que se suelen confundir. San Antonio de Padua, portugués, llamado también San Antonio de Lisboa, cuya especialidad es encontrar objetos y ayudar también a encontrar novios a las chicas jóvenes que le tiren alfileres, y San Antonio Abad, el ermitaño, egipcio de nacimiento y que vivió en el siglo III, cuya especialidad era curar la erisipela y la gangrena del ergotismo, que como recordaréis se le llamaba también fuego de San Antonio. Los enfermos de ergotismo acudían en peregrinación a la abadía de San Antonio, cerca de Grenoble, en Francia, donde se conservaban las reliquias de este santo, y acudían con la esperanza de ser curados. Y tal era su éxito y eficacia que la institución de los hermanos canónigos hospitalarios, los antonianos, pasó a ser orden y a tener más de 10.000 ordenados, en cuyo hábito negro llevaban la letra Tau, 19ª letra del alfabeto griego y símbolo de la vida eterna. Recordaremos que Europa, en la Alta Edad Media, era azotada frecuentemente por epidemias a las que se les consideraba un castigo divino y que llamaban fuego del infierno o fuego de San Antonio, y que vimos también en el capítulo anterior de esta misma serie que se trataba del ergotismo o especie de gangrena ocasionada por la ingesta de una harina contaminada por el cornezuelo del centeno llamado Claviceps purpure. Las súplicas a Dios a través de San Antonio Abad, que para los creyentes era quien conseguía las curaciones, no podemos demostrar que fueran inútiles, pero sí podemos argumentar y aportar datos de que quienes más sanaban no eran quienes más rezaban, sino aquellos que se iban a recorrer el camino de Santiago. Desde la perspectiva de los que tenían fe en los santos, seguro que los coetáneos gallegos apostaban por Santiago Apóstol porque creían que tenía más poder que San Antonio Abad para conseguir el remedio de la gangrena. Para las jóvenes francesas de Arles, de donde era Gaston Valois, noble que creó la orden de los hermanos hospitalarios antonianos, devotas de San Antonio Abad, por el contrario, intentarían convencer a los gallegos de que quien conseguía los milagros era San Antonio, el ermitaño, no el apóstol Santiago. En palabras actuales, o con la perspectiva actual, se estaría llevando a cabo en aquel tiempo una competición de antoninas contra santiaguiñas. Nosotros preferimos defender la razón científica. Tanto quienes se iban de peregrinación como los hospitalizados
dejaban de comer el pan contaminado de cornezuelo, así que lo que les curaba no era el milagro de ningún santo, sino el simple hecho de cortar radicalmente con la ingesta de ergotina del clavíceps purpúrea y comer un rico pan sin contaminar. Pan blanco contra pan negro. Por supuesto, los que se quedaban en los hospitales de la Orden de los Antoninos también mejoraban debido a la práctica que los monjes tenían de dar masajes a los enfermos, porque la sangre fluía por las venas y arterias del enfermo y se evitaba la gangrena. Sin embargo, los tratamientos médicos no eran bien vistos por la Iglesia, al considerar que interferían en los planes divinos sobre las personas. Así que se veía mal el uso de plantas curativas empleadas por las mujeres sanadoras y los médicos, hasta tal punto que se prohibió el uso de ese tipo de plantas simples, medicinales, y desde luego también los masajes. También el famoso edicto del Concilio de Tours, Ecclesia Aborret a Sanguine, de 1163, prohibió practicar cirugía a los monjes y clérigos para no caer en descrédito ante los feligreses por su mala práctica o por si no obtenían buenos resultados. Solo los barberos podían practicar la cirugía, pero no las mujeres. Y hacia 1300, un edicto papal prohibió despedazar cadáveres y hervirlos, fórmula utilizada por las cruzadas para repatriar a los camaradas muertos en tierras de infieles y darles sepultura en lugar cristiano. Paradójicamente, el ámbito católico, incluso en la actualidad, está plagado de reliquias de órganos de santos que nos ha legado aquella época. La mano de San Juan Bautista, el brazo de Santa Teresa, la sangre de San Pantaleón, el cráneo de San Valentín, dedos incorruptos o los santos griales como el de Valencia y el de León. Aquí vemos la columna de la flagelación, maderas de la cuna de Jesús, la corona de espinas y las huellas de Jesús del Quo Vadis, en Roma. Son reliquias miríficas, es decir, maravillosas. Los pañales ignífugos del Niño Jesús, algunos hilos dicen que están en Lérida, sacras pajas o heno del portal de Belén, el sacro ombligo o el bendito cordón umbilical de Jesús, el santo prepucio, muy venerado en Italia y que sirvió de anillo de matrimonio a Santa Catalina de Siena el día en que tuvo la visión de su boda mística con Jesucristo. También gotas de leche de Santa María Virgen en Toledo y Oviedo, rayos de la estrella de Belén, pluma del ala del arcángel San Gabriel o de San Miguel, peines de la Virgen, lentejas de la Última Cena, huevo del Espíritu Santo, huellas de la Ascensión, huellas del diablo en Cuenca. En fin, el culto a todas estas reliquias es otro ejemplo de ese efecto apotropaico del que hemos hablado. Funcionaban como amuletos que lo mismo valían para prevenir que para combatir determinadas enfermedades. Para la Iglesia, el culto a las reliquias es, en el fondo, culto a Dios manifestado en sus siervos, los santos, y en los cuerpos de estos o en objetos santificados por su contacto. En un principio, las reliquias fueron una forma de recordar, honrar y venerar a los mártires cristianos que habían defendido hasta la muerte sus creencias ante los paganos con dignidad y con valor. Sin embargo, con el paso del tiempo, la importación-exportación de reliquias obtenidas de los cuerpos de los santos enterrados en las catacumbas se convirtió en un negocio muy lucrativo para los cruzados. En la actualidad, y a pesar de nuestra aparente cultura y ciencia, hacemos gala de la misma, exactamente la misma credulidad que nuestros antepasados de las cavernas o medievales, y creemos que la magia modifica la realidad mediante símbolos, plantas, ritos, reliquias, oraciones, sortilegios, hechizos, fetiches, conjuros o amuletos. La venta de amuletos, pulseras magnéticas, por ejemplo, pirámides de piedra, cristales y otros talismanes y supercherías supone un inmenso negocio. Las publicitan charlatanes, tarotistas, magos y adivinos
en decenas de canales nocturnos de televisión y anuncios publicitarios asociados a famosos, sobre todo futbolistas o folclóricas. En lo referente a tratamientos médicos, la superstición ha seguido avanzando desde la Edad Media. Ahora no solo creemos que nos puede curar el agua milagrosa de Lourdes, sino que hemos multiplicado por 1000 el número de posibilidades mágicas creyendo en falsas terapias que prometen la curación y la mejoría sin que ningún resultado científico avale sus promesas. Imposición y toques de manos, magnetoterapia, ozonoterapia, homeopatía, reflexología, medicina ortomolecular, hidroterapia de colon. ¿Recordáis al guardián del ano del faraón? Apiterapia, osteopatía, sin olvidar la musicoterapia, abrazoterapia, risoterapia y cientos de falsoterapias más. El Ministerio de Sanidad español ha reconocido 139 actividades que pretenden entrar en el mundo médico en el epígrafe de medicina no convencional, bajo la apariencia de ser rebeldes, innovadoras y ecológicas, cuando en realidad son prácticas científicas, siempre ineficaces, pero a veces incluso peligrosas por evitar tratamientos eficaces. La posverdad no es una mentira cualquiera, es una manipulación de la realidad, cuyo éxito estriba en la predisposición positiva de grandes sectores de la población que encuentran en ella la confirmación de sus opiniones, en este caso, quienes necesitan reducir su dolor. Un ejemplo es la pseudociencia y pseudoterapia del Feng Shui, con el tema del flujo del aliento vital o Qi, que se ve modificado por la forma y disposición del espacio, las orientaciones, puntos cardinales, y los cambios temporales según arcaicas supersticiones chinas que ahora florecen al amparo de la aciaga frase del por si acaso. Varios edificios de Hong Kong han sido construidos siguiendo los consejos del Feng Shui con orificios en su línea de flotación para proporcionar a los dragones que viven en la montaña un camino directo, sin obstáculos, hasta llegar al agua, para que así continúen fluyendo los vientos de energía a través de la ciudad. La planta de bambú fue una de las inspiraciones del arquitecto Leon Ming-pei, que construyó el edificio en 1989. La estructura principal de la torre del Banco de China es representativa de los patrones de crecimiento del bambú, que en la cultura china se considera un símbolo de esperanza y renacimiento. Pero en lo referente a las plantas mágicas, quien se lleva el premio es Edward Bach, que a principios del siglo XX hizo algo parecido a lo que hizo Hildegarda en el siglo XI, que como hemos visto, y seleccionó el extracto de 38 flores con supuestas propiedades curativas para mejorar los estados de ánimo. Su objetivo es que cualquier persona pueda curarse a sí misma mediante una terapia floral. ¿Podría haber algo más bonito si fuese posible? Otra absurda y falsa terapia. Su supuesta acción terapéutica y armonizadora de lo físico, lo emocional, mental, social y espiritual no se basaría, por tanto, en un principio activo farmacológico o fitoterapéutico, sino energético, algo que es imposible demostrar, pero que para algunos es mano de santo. El mímulo, Mimulus hybridus o flor mono, se utiliza en estas flores contra el miedo. La genciana contra la incertidumbre. La madreselva para no vivir en el pasado. La rosa silvestre contra la desesperación y la apatía. La violeta de agua para evitar la soledad por desimplicación. La centaurea contra la sumisión y la debilidad de carácter. El pino para evitar autorreproches y culpabilidad. El castaño dulce contra la angustia mental extrema. La chicoria para combatir el egoísmo.
la verbena híbrida, para no dejarse llevar por el exceso de entusiasmo. El Instituto Bach afirma que incluso sin que haya síntomas físicos o patologías concretas, se puede hacer un buen uso de las esencias florales tomándolas como aporte energético y vibracional en nuestra vida diaria. Así se puede lograr y conservar un estado de vitalidad, energía y regeneración al que todos aspiramos para sentirnos plenos y satisfechos. A ver, ¿quién es el guapo que no se atreve, con lo poco que cuestan unas flores, a incrementar su vitalidad y energía, a regenerarse, a sentirse pleno y satisfecho? Ya sé que no es verdad, pero ¿y si funcionase? ¿Y si funciona? Y al igual que dicen que hay plantas que mejoran el carácter o nos protegen, la pseudociencia, como en la Edad Media, nos avisa de cuáles pueden también atraer al diablo y permitir que nos endemonie. Son las plantas de la mala suerte, aunque no existe acuerdo porque cada magufo o influencer propone las suyas. Os indico algunas de las que se las atribuye mal pairo. Según el Feng Shui, son plantas que atraen la mala suerte o la desgracia, los bonsáis, la hortensia, los cactus, el ágave, el poto, la corona de Cristo y todas las enredaderas. Y por supuesto también todas las plantas colgantes. En fin, espero que a lo largo de esta exposición hayáis caído en la cuenta de que un mundo mágico y milagrero sigue presente en nuestras sociedades avanzadas y asegura que la emoción, la creencia o la superstición deben primar sobre la razón y la ciencia. Y eso es lo más peligroso. Cuando la razón se duerme o no se ejerce, desaparece el pensamiento crítico y aparecen los monstruos irreales. La verdad propia se considera la única y la intransigencia, el fanatismo, la persecución violenta del disidente convierten a muchos hombres y mujeres en víctimas. Para acabar, os propongo otro acertijo. ¿Cuál es la planta que más miedo da y que más entusiasma a los supersticiosos? Os doy una pista. Es alta, pero no se ve. ¿Qué planta es? La solución antes del capítulo 13. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la vista.